Continuamos estudiando los héroes de la fe. El libro de Hebreos, capítulo 11, en el versículo 11 y 12 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Hoy vamos a mirar la fe de Sara. Dice un viejo refrán que detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer, y es algo en lo cual deberíamos pensar tanto hombres como mujeres cuando deseamos casarnos. Pedro llama a Sara la madre de todas las mujeres que han creído en Jesús. Y Sara no está en el pabellón de la fe simplemente porque es la esposa de Abraham. Sara es un héroe de la fe, una heroína de la fe, por su propia fe, porque Sara tuvo una gran fe. Y la fe de Sara es grande, primeramente por los obstáculos que tuvo que vencer. La fe de Sara tuvo que vencer 5 grandes obstáculos. 4 de estos obstáculos los encontramos en este texto que acabamos de leer, y el quinto es la historia de su vida, es algo que está en la historia de su vida. El primer obstáculo, vamos a mirar, el primer obstáculo que tuvo que vencer la fe de Sara, y es que Sara era estéril. Era estéril porque sí, era una condición genética. Ella así había sido formada. Su vientre era estéril. La madre biológica de todos los judíos y la madre espiritual de todos los creyentes era una mujer estéril. No nos alcanzamos a imaginar lo vergonzoso, lo humillante, lo desolador que era en aquella época para una mujer ser estéril. La dignidad de la mujer en aquellos tiempos estaba ligada a la capacidad que tenía de criar hijos. Ese era como el sentido de la vida, la valía, la autoestima de una mujer. Cuando una mujer era estéril, muchas veces era desechada. Se creía que los dioses la habían castigado, que los dioses la habían desechado. Ser estéril era como un estigma que no solamente nos disminuía como mujeres, sino que también acababa con nuestra estima, con nuestra esperanza, con todo. Y la fe de Sara tuvo que vencer ese obstáculo. El segundo obstáculo fue el transcurrir del tiempo. Habían pasado casi 25 años desde que Abraham y Sara recibieron la promesa de que iban a tener un hijo, de que iban a ser una gran nación. Y con todo este transcurrir del tiempo, el cuerpo de Sara, lejos de percibir o de ver aquel milagro que ella esperaba, porque era estéril, Sara esperaba un milagro. Sara esperaba un milagro en su matriz, pero ella no veía ese milagro. Por el contrario, cada mes en su periodo y cada año que pasaba, ella veía desilusión, ella veía desesperanza, ella veía frustración. Todo lo que ella contemplaba en lo que sucedía en su cuerpo era completamente desesperanzador, hasta el punto de que Sara llegó a la menopausia, llegó a la edad donde cesa la menstruación, y ella vio todo eso pasar en su cuerpo, y todos esos obstáculos los tuvo que vencer. El segundo obstáculo en la fe de Sara fue su menopausia. Parecía que nada soplaba a favor de Sara. El viento no soplaba a favor de Sara. Hubo también un tercer obstáculo que tenemos que examinar, y es que Sara estaba vieja. Sara llegó a cumplir 89 años esperando una promesa. Una mujer de 89 años fue envejeciendo como todos los mortales.
se llenó de arrugas, se llenó de canas, su cuerpo perdió el vigor, su cuerpo perdió la fuerza, su mente perdió la claridad mental. Sara experimentó todos los achaques de la vejez en una época donde no existían los tratamientos rejuvenecedores que podemos encontrar en estos días, donde no existía ningún elixir de la eterna juventud, donde no habían cirugías plásticas, donde no había botox, donde no había nada donde echar mano. El paso del tiempo era implacable y Sara lo podía ver en su cuerpo, en su piel, en sus canas, en su fuerza que disminuía cada día. Sara estaba vieja. La vejez es una de las cosas más difíciles de manejar del ser humano. Encontramos a veces que la gente en su vejez se vuelve terca, se vuelve obstinada, se vuelve necia, se vuelven como niños. No debiera ser así. La vejez debe traernos paz, la vejez debe traernos madurez, debe traernos templanza. Y eso sucede cuando nuestros años se viven en la presencia de Dios y cuando nuestros temores son disipados por la palabra de Dios. Sara fue envejeciendo. Hay un cuarto obstáculo también para Sara, y es que su esposo era mucho más viejo que ella. Abraham tenía 10 años más que Sara. Y la Biblia dice en el versículo 12, dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, es la manera como el autor de Hebreos encuentra para definir la edad cronológica y el estado del cuerpo de Abraham, ya casi muerto. Entonces fueron 4 obstáculos hasta este momento que tuvo que vencer Sara: su esterilidad, su menopausia, su vejez y su esposo completamente anciano, como dice la escritura, casi muerto. Pero además de eso hubo otro obstáculo en la vida de Sara que tuvo que vencer con su fe, y es que Sara se había equivocado. Sara había cometido errores y los errores a veces pesan. Los errores a veces traen consecuencias que amargan los años, consecuencias que duran muchísimo tiempo en nuestras vidas. 12 años después de que Abraham recibiera la promesa de que iba a tener un hijo, Sara tuvo un momento de crisis, se desesperó, se angustió, cuando se dio cuenta de que siendo ella estéril era muy difícil que ella pudiera darle ese hijo a Abraham. Y toda la vida de ellos giraba en torno al esperar el cumplimiento de esa promesa. Ese era el sentido de su vida, esperar en Dios. Y Sara, en una crisis que tuvo, se le ocurrió una idea y le dijo a su marido que se acostara con su esclava. Esto era una costumbre de aquella época, era una costumbre de aquella cultura de la cual Dios le dijo a Abraham y a Sara que salieran. Era una costumbre de Ur de los Caldeos, era una costumbre pagana. La señora de la casa, cuando no podía tener un hijo o cuando no podía tener un bebé, entonces entregaba a su esclava para que se acostara con su marido, y el hijo que nacía de su esclava, ella lo recibía en sus rodillas y se consideraba que era su hijo, aunque biológicamente no lo era. Este error le trajo mucho dolor a Sara, le trajo mucho sufrimiento, porque Agar, la esclava de Sara, cuando se vio embarazada, empezó a mirar a Sara con desprecio, y Sara empezó a sentirse aún más humillada, aún más miserable. Sara se llenó de rabia, Sara se llenó de frustración. Sara empezó a volverse una persona agresiva, ofensiva. Comenzó a hacerle la vida imposible a su esclava Agar, hasta el punto de que una vez Agar tuvo que escapar de la casa porque no soportaba la manera como la trataba Sara. La historia no le ha perdonado a Sara el error que cometió. Las consecuencias siguen ahí. Este niño que nació del esfuerzo humano, de esa idea que se le ocurrió a Sara, de este niño nació un pueblo que aún en nuestros días es uno de los más grandes enemigos que tiene el pueblo de Israel. A este error
se debe en gran parte a las guerras en el Medio Oriente, ese odio recalcitrante que hay entre judíos y musulmanes, entre judíos y palestinos. Sara se había equivocado y todos los que hemos cometido errores que de pronto nos han costado muchos años de nuestra vida, errores que de pronto recordamos con pesar y que nos llenan de esa reflexión destructiva, desalentadora, si yo hubiera o si no hubiera, si hubiera hecho aquello o si no lo hubiera hecho, o si tan solo no hubiera salido de aquel lugar, o si tan solo no hubiera dejado aquel empleo, o si tan solo no hubiera confiado en aquella persona. Esos si hubiera que a veces nos quitan el gozo. Estos son los obstáculos que Sara tuvo que saltar con su fe. Primero, su esterilidad, un vientre estéril, imposible de engendrar. Segundo, su menopausia, el tiempo había hecho mella en su vida. Tercero, su vejez, su extremada vejez, 89 años. Cuarto, la vejez de su esposo, casi 100 años. Quinto, sus propios errores. Y quizás estos sean obstáculos similares a los que la fe de cada uno de nosotros tiene que enfrentar para salir adelante. Obstáculos que tienen que ver con lo físico, con la impotencia, con la carencia, con la falta de recursos, con la falta de fuerzas, con la falta de oportunidades. Obstáculos que tienen que ver con el no puedo, no tengo o ya es muy tarde para mí. Pero Dios nos ha dado promesas en las cuales ninguno de esos obstáculos puede impedir el cumplimiento de las mismas. El obstáculo de la culpa tiene que ver con una tendencia que tenemos nosotros a creer que todos nos los tenemos que ganar. El obstáculo de la culpa tiene que ver con un sentido de mérito que nosotros llevamos en nuestros corazones. Es como que tenemos que merecer las cosas para poder recibirlas. Pero la fe no se apoya en el mérito humano. La fe se apoya en la gracia divina. Y yo quiero preguntarte en esta hora si has arrastrado quizás un sentimiento de culpa que te hace pensar que no hay oportunidades, que te hace disminuir en la esperanza, que te hace contemplar un futuro de una manera gris, de una manera lúgubre. ¿Hay de pronto algún error que has cometido en el pasado que te está robando el gozo, que te está robando la fe, que te está impidiendo creer? Quiero decirte a ti que no tienes ningún mérito, que así, sin mérito, lleno de errores, lleno de debilidades y lleno de carencia, eres el mejor candidato para recibir gracia y perdón de parte de Dios. Recuerda que Dios no es galardonador de los perfectos. Dios es galardonador de los que le buscan. Jesús vino acá a la tierra y dijo, yo no he venido a salvar justos, yo he venido por los pecadores. Los enfermos no tienen necesidad de médico. Yo he venido por los enfermos, yo he venido por los pecadores, yo he venido por lo que se ha perdido. Así que cuando no tenemos mérito, cuando estamos llenos de errores, cuando estamos llenos de incapacidades, cuando estamos llenos de problemas, obstáculos, limitaciones, es cuando nuestra fe puede levantarse, es cuando nuestra fe se puede fortalecer. Sabemos que para desarrollar músculos tenemos que tener peso en contra, tenemos que tener obstáculos. Y la fe de Sara creció a partir de los obstáculos. Los obstáculos vienen a nuestra vida no para destruirnos, sino para desarrollar nuestra fe. La fe se hace grande cuando supera los obstáculos. Ahora, en segundo lugar, tenemos que la fe de Sara es grande debido a las promesas que alcanzó,
no solo debido a los obstáculos que sorteó, sino también a las promesas que alcanzó. Y sucedió algo bien tremendo en la vida de Sara, y es que la promesa que Dios había dado a su esposo no solo se trataba de Abraham, sino que también se trataba de ella. Dios no solamente estaba tratando con Abraham, sino que estaba tratando con Sara al mismo tiempo. Y era necesario que Sara desarrollara una fe producto de una experiencia personal, íntima y directa con Dios. No podemos tener fe a partir de la fe de nuestros familiares. Nuestra fe no puede depender de la experiencia personal que otros tengan. Cada uno de nosotros tiene que desarrollar su propia fe, y la fe se desarrolla siempre a partir de una experiencia con Dios. Dios viene a nuestras vidas, Dios nos llama, Dios nos advierte, Dios nos busca. No somos nosotros, se trata de Dios, ya lo hemos aprendido. ¿Qué cosas grandes, qué promesas grandes alcanzó la fe de Sara? Lo primero fue que recibió fuerzas, y no solamente ella recibió fuerzas, sino también su esposo. Recuerden que uno de los obstáculos era la vejez de Abraham, la vejez de su esposo. Y dice el versículo 11 de Hebreo, nuevamente lo leemos, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Dios tuvo que operar un milagro en el vientre de Sara. Se necesita muchísima fuerza para dar a luz cuando no existían las cesáreas ni ningún procedimiento que pudiera ayudar a una mujer. Se daba a luz en seco y con dolor. Se necesita mucha fuerza, y solamente las mujeres que han dado a luz sus niños por parto normal saben cuánta fuerza, no solamente capacidad para resistir el dolor, es que se necesita muchísima fuerza para pujar por tanto tiempo hasta que el niño nazca. Y dice la Escritura que en medio de su vejez, que en medio de su esterilidad, recibió fuerzas. Y dice también lo mismo acerca de Abraham. Dice: por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo. Quiero que vayamos a la carta a los Romanos, donde dice de la misma forma para Sara. En la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente acerca de Abraham, y es casi igual a lo que pasó con Sara. Dice de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Otra vez la frase, su cuerpo que estaba ya como muerto. Dice: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tanto Abraham como Sara recibieron fuerzas. Dios visitó a Abraham, pero también visitó a Sara. Quiero que vengas conmigo al capítulo 18 de Génesis, que es cuando Dios se acerca a Abraham en una de tantas ocasiones en que Dios se revelaba a Abraham. El capítulo 18 de Génesis narra una experiencia donde Dios se manifiesta a Abraham en forma de 3 varones que llegan a su vida, y Abraham puede discernir que es Dios viniendo a su vida. Y en una conversación que tiene Dios con Abraham en forma de esos 3 varones, en el capítulo 18 de Génesis, versículo 9, dice que Dios le dijo a Abraham: ¿dónde está Sara, tu mujer? Dios estaba preguntando por Sara, porque
su plan y su propósito la incluía a ella, porque ella no era una cosa, porque ella no era un vientre, porque ella no era un objeto, porque ella era una persona que tenía que creer para poder recibir la promesa. Ella tenía que conocer, ella tenía que experimentar el milagro de el cumplimiento de la promesa en su cuerpo ya viejo, en su vientre enjuto. Dice, ¿dónde está Sara? Y Abraham le respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo Dios, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara dentro de sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque le dio miedo. Y Dios dijo, no es así, sino que te has reído. Y esta risa de Sara era como un anuncio del gozo que venía, de la gloria que venía, porque Dios los visitó exactamente como Él dijo al año siguiente, y tenemos en Génesis capítulo 21, versículo del 1 al 9, la Biblia nos narra el momento en que Dios llegó a la vida de Abraham, en que Dios llegó a la vida de Sara, de una manera real, de una manera contundente, cómo Dios tocó sus cuerpos, cómo Dios tocó a Abraham, cómo le devolvió la fuerza, cómo le devolvió el vigor, cómo le devolvió el poder engendrar un hijo, cómo tocó el vientre de Sara, cómo lo renovó, cómo lo sanó, cómo lo restauró, cómo volvió esa matriz joven, cómo volvió esa matriz fructífera otra vez con una visitación de Dios a Abraham y a Sara. Dice el capítulo 21, versículo 1 de Génesis, visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo Dios con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios lo había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién diera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues Dios le ha dado un hijo en su vejez. Sara recibió fuerzas. Sara recibió el poder de Dios. Sara recibió un milagro en su vientre, un milagro en su matriz, un milagro en sus ovarios, un milagro en su útero, un milagro en su cuerpo, un milagro en su organismo. Y pudo dar a luz un hijo con parto natural, con las fuerzas que Dios le había dado. Recibió fuerzas, recibió gozo, recibió la alegría. Isaac significa risa. Por eso le pusieron al niño Isaac. Y la risa llegó nuevamente a los labios de Sara, a la boca de Abraham. Nuevamente se llenaron de risa, se llenaron de alegría y se llenaron de gozo. Esta pareja que creyó fueron los que engendraron una gran nación. Por eso dice el versículo 12, de Sara, estéril, vieja, menopáusica, y de Abraham, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud.
y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. De ellos nació un pueblo innumerable, de ellos nació un pueblo glorioso. En ellos se cumplió la promesa porque en Isaac le fue engendrada una descendencia. De Isaac nació una gran nación que Dios prefiguró con dos metáforas. Cuando le dijo una vez a Abraham, sal, en un momento de crisis, Dios se le manifestó a Abraham y le dijo, sal, levanta tu mirada al cielo, cuenta las estrellas si las puede contar. Así como son incontables las estrellas, así será tu descendencia. Y en otra ocasión le dijo, mira la arena del mar, así como no se puede contar la arena del mar, así no se podrá contar tu descendencia. Y todas estas cosas se cumplieron. Primeramente Abraham y Sara son los padres biológicos de la nación de Israel, incontables e innumerables. Pero cuando Dios habla de las estrellas del cielo, cuando Dios habla de multitudes incontables como las estrellas del cielo, está hablando de una descendencia que no es según la carne, está hablando de una descendencia gloriosa que no tiene que ver con el esfuerzo humano, que tiene que ver con la intervención divina, una descendencia multitudinaria, millares y millares de personas son descendientes de Abraham. De eso vamos a hablar más adelante, pero antes de que hablemos de esa descendencia, quiero que miremos cuál era el punto donde descansaba la fe de Sara, porque la palabra de Dios dice, tanto de Sara como Abraham, que pudieron saltar estos obstáculos, que no tenían en sus circunstancias visibles, en sus circunstancias tangibles, en lo que ellos podían percibir con sus 5 sentidos. No tenían nada de qué aferrarse para creer. Solo había debilidad, esterilidad, menopausia, vejez, achaques. ¿De qué se agarró Sara para creer? ¿Cuál es el fundamento de la fe que agrada a Dios? ¿Cuál es el fundamento de la fe que colocó a Sara en el pabellón de los héroes de la fe? ¿Cuál es el fundamento de la fe que puede llevarnos a tener buen testimonio delante de Dios? ¿Cuál es el fundamento de la fe que alcanza las promesas y que consigue la salvación? Ese fundamento es la fidelidad de Dios y las promesas de Dios, porque dice que Sara creía en que el que lo había prometido era fiel. Dice, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y la razón es porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y cuando vamos a Romanos 4, 18, 21, dice que la fe de Abraham no se debilitó al contemplar su vejez y al contemplar el vientre estéril de Sara, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, estando convencido de que Dios era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. El fundamento de la fe no son nuestras circunstancias, no son nuestros méritos, no son nuestras habilidades, no son nuestros recursos. El fundamento de la fe que alcanza las promesas es la misma fidelidad de Dios. Dios es fiel, Él es el fiel y verdadero, y todas sus promesas son sí y son amén. Pero cuando hablamos de fidelidad, tenemos que preguntar, ¿fidelidad a qué? ¿Fidelidad a quién? Cuando decimos que tenemos un amigo fiel, decimos que ese amigo es fiel porque es fiel a nosotros, porque nunca nos va a defraudar, porque nunca nos va a engañar, porque nunca nos va a traicionar. Y eso significa que ese amigo, si es fiel a nosotros, no puede ser también fiel a nuestros enemigos, no puede ser fiel a los que nos difaman, no puede ser fiel a los que nos persiguen.
la fidelidad es excluyente. Si decimos que un hombre es fiel a su esposa, a su mujer, eso implica que no es fiel con ninguna otra mujer, sino solamente con aquella a la que le juró fidelidad. Un predicador dijo que cuando un hombre cristiano, cuando un hombre fiel le dice sí a una mujer, inmediatamente le está diciendo no a todas las otras mujeres. Y de eso se trata la fidelidad. Ahora, lo mismo sucede con la fidelidad de Dios. Si Dios es fiel, tenemos que preguntarnos, ¿es fiel a qué? ¿Es fiel a quién? Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, miramos algo bien importante, y es que primeramente Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a su carácter. Dios es fiel a su palabra. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no se arrepiente y Dios no miente. Todas las promesas de Dios son sí y son amén. Son verdaderas y se cumplen. No porque el que las haya recibido las merezca, sino porque el que ha dado las promesas es fiel en su carácter. Es parte del carácter de Dios. Y hay algo que ilustra mucho la fidelidad de Dios, y es que dice que cuando Dios le hizo las promesas a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es algo bien interesante, y es que Dios, cuando hace una promesa, por simplemente ser Dios, por simplemente ser un Dios veraz, la promesa es segura y tiene cumplimiento. Pero Dios quería aún afirmar más esa promesa y quiso sellar la promesa con un juramento, y no encontró a nadie más grande para jurar. Entonces juró por sí mismo. Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su carácter, Dios es fiel a sí mismo. La Biblia dice que si nosotros somos infieles, y eso es parte de la naturaleza caída del hombre, pero aunque nosotros somos infieles, Dios permanece siempre fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, ¿quiénes son los herederos de esa promesa? Porque la promesa a Abraham decía, de cierto te bendeciré, de cierto haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y queremos saber quiénes son las personas que reciben esa bendición, quiénes son los herederos de esta promesa, quiénes son los descendientes de Abraham, quiénes son los que pueden disfrutar de todas las promesas hechas a Abraham. Y esa respuesta la encontramos en Gálatas. Quiero que vengas conmigo a Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3 encontramos lo siguiente. En el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El versículo 27 dice lo siguiente: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Este texto nos dice quiénes son los herederos de la promesa, quiénes son los herederos del pacto que Dios hizo con Abraham. Y lo primero que tenemos es que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y eso es parte también de las promesas de Dios. Eso es parte del carácter de Dios. Cuando Dios promulgó la ley, Él también prometió
que todo aquel que violara la ley moriría. Y Dios es fiel a su palabra. La paga del pecado es muerte. La persona que depende de la ley para justificarse delante de Dios está bajo maldición, porque nadie puede cumplir la ley, porque todos han mentido, porque todos han fallado, porque todos han adulterado, porque los mandamientos de la ley de Dios no son posibles de cumplir para el hombre pecador. Y Dios ha dicho que todo aquel que viole uno de los mandamientos de la ley de Moisés es culpable de juicio, es culpable de muerte y reposa una maldición, y Dios es fiel y lo cumple. Pero Cristo es la clave. Cristo es la persona a través de la cual podemos salir de esa maldición. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él tomó esa maldición en su cuerpo al ser colgado en un madero. ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham, la bendición que tanto anhelamos, nos alcanzare a nosotros los gentiles. Así que los hijos de Abraham no son solamente el pueblo judío, el pueblo de Israel. Los herederos de la promesa no son ellos. Los herederos de la promesa son unos hijos de Abraham que de una manera sobrenatural nacen como nace Isaac, a través del poder de Dios, a través de la fe. Aquellos que son engendrados por el poder de Dios, que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. A aquellos a los que han creído en Jesús, y Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo ellos son herederos de las promesas. Y si nosotros somos de Cristo, somos linaje de Abraham y somos herederos según la promesa. Esta es la descendencia que hereda las promesas. Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a su Hijo Jesucristo. Dios ha hecho un pacto con Abraham y ha hecho un pacto con su Hijo Jesucristo. Todos aquellos que nos rendimos a Jesús, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dios es fiel a sus pactos. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus juramentos. Por eso la base y el fundamento de nuestra fe es Dios mismo, es Cristo mismo, son sus promesas, son sus pactos, son sus juramentos. Y para ser depositario, para ser heredero de estas promesas, para alcanzarlas, yo tengo que venir a los pies del Señor, yo tengo que venir a los pies de Jesús, yo tengo que venir arrepentido y humillado ante Él, para alcanzar su gracia, para alcanzar su misericordia, para alcanzar su salvación, para heredar toda aquella bendición que Dios un día le dio a Abraham, para que seamos benditos en Él. Busca al Señor en esta hora, busca su rostro, busca su presencia, aférrate al Señor Jesucristo, porque en Él hay bendición, salvación y vida eterna. Dios te bendiga.